como parte del curso de dogmas marianos y manifestaciones marianas de la especialización en Teología y Cultura Guadalupanas de la Universidad Pontificia de México, abordamos ahora el cuarto de los dogmas marianos. El cuarto dogma mariano es la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Ya hemos encomendado previamente la lectura de la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus del Papa Pío XII. Ahora haremos solamente algunos comentarios adicionales y genéricos sobre este misterio, sobre este dogma eclesial. Aunque es el último definido a la mitad del siglo XX, es en este sentido el dogma más tardío, hemos de decir, sin embargo, que lo podemos considerar más listo desde antes, aunque respecto a él había un escollo teológico que de hecho la definición no resuelve, a saber, el tema de la muerte de la Santísima Virgen. ¿Qué fuentes emplea la Constitución? Bíblicamente se vuelve a los textos que ya hemos encontrado en las definiciones anteriores, en la definición concretamente de la Inmaculada Concepción, la relación de María con la promesa en el protoevangelio, en Génesis 3:15, y también el llamar a María quejaritomene en Lucas 1:28. En ambos casos ahora se entiende, sin embargo, estos textos en el sentido de la plena victoria de la mujer contra el demonio. La idea es que en ella misma, en María, está ya vencida toda la insidia del mal. De manera que esta victoria la coloca incluso en el término de su existencia en el ámbito de una elevación a Dios. La Constitución va a añadir ahora, sin embargo, el pasaje de la visión de la mujer en el Apocalipsis 12:1, un pasaje que ya tuvimos la oportunidad de reflexionar también al ver la Inmaculada Concepción y el desarrollo iconográfico que se dio a propósito de ella. Encontramos además otros pasajes usados por teólogos, Éxodo 2:2, Isaías 63, el Salmo 45, los versículos 10 y del 14 al 16, el Salmo 132:8, el Cantar de los Cantares 3:6 y la primera carta a los Corintios 15:14. Sin entrar en los pormenores del modo como se emplean estos textos en la Constitución, hay que decir que no se entienden como textos probatorios, como si a priori en ellos encontráramos el contenido del dogma definido. Más bien son textos explicativos que en la analogía de la fe desarrollan la armonía entre la verdad que está siendo explicada y una serie de constantes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos orientan a la plena claridad del dogma. Autores como Lagrange ven este dogma implícito claramente en la plenitud de la gracia de María, pero además en la asociación de María al Calvario, considerando que estaba expresamente revelado en los apóstoles. Ciertamente, el índice material de esta definición no nos resulta accesible. Los testimonios de la tradición que encontramos referidos en la Constitución Apostólica son muy extensos, desde la creencia popular que hace surgir muchísima literatura, que va desde las enseñanzas patrísticas hasta muchos escritos apócrifos, llegando ante todo a la liturgia y algunas enseñanzas de homilía que ya pueden considerarse también teológicas. En primer lugar, consideramos la liturgia, que se desarrolla primero en Oriente, la celebración de la dormición de la Virgen, la coimesis de la Virgen o dormitio, que se convierte desde el principio en una fiesta de relevancia litúrgica. En Jerusalén, a finales del siglo V, ya se celebra el día
15 de agosto, el reposo de la Virgen, catisma. Pronto esto se extiende a toda Constantinopla. Por su parte, en Roma, ya en tiempos del Papa Sergio, es la fiesta de la Dormición, que pronto pasa a llamarse fiesta de la Asunción y que de hecho llega a convertirse en la principal fiesta mariana. Entre los testimonios litúrgicos que tenemos a este propósito, destaca que a finales del siglo VIII, Adriano I envía a Carlomagno el sacramentario gregoriano, que tiene una vigilia de la Asunción, y más adelante, a mitad del siglo IX, San León IV va a añadirle a esta fiesta octava y además una preparación con ayuno. Hemos de decir además que se extienden los testimonios litúrgicos a fiestas en el ámbito mozárabe, galicano y, claro, ya lo señalábamos también, bizantino. Entre los textos de testimonio fundamentales hay un escrito apócrifo, reconocido como apócrifo también por el decreto gelasiano del siglo VI, llamado Transitus Mariae. Este lo recibimos de varias ramas, al menos de dos, una que nos lleva hasta Juan el teólogo y otra del pseudo Melitón. Estudios recientes han llegado a proponer que se trataría en ambos casos de un texto originario más antiguo que acaso podría remontarse incluso a finales del siglo II o al menos al siglo III. Lo cierto es que la última patrística abunda en testimonios. Voy a mencionarlos, los encontramos de hecho en la Constitución. Modesto de Jerusalén, muerto en el año 634, tiene su primer discurso bizantino sobre la fiesta del 15 de agosto. Lo mismo sobre esta fiesta, Germán de Constantinopla, muerto en el 733, y muy destacada la obra de Juan Damasceno, muerto en el 749. Sobre él mismo tomaremos un ejemplo un poquito más adelante. Van a seguir en esta línea autores como Pascasio Radberto, muerto en el 865. Y entre los escritores latinos, aunque hay alguna reticencia por el debate que se da entre un texto del pseudo Dionisio, que es asuncionista, y una carta a Paula y Eustoquio de un pseudo Jerónimo, que sería agnóstico, pero finalmente vence la idea asuncionista, dándose pie a una creciente producción que se inspira siempre básicamente en ese transitus sobre el que todavía quisiera abundar algún detalle. Van a destacar en los periodos posteriores Bernardo de Claraval, Arnoldo de Bonavalle, Amedeo de Lozana, Isaac de la Estrella, Felipe de Harbenck, Alain de Lille, el Papa Honorio III, San Antonio de Padua, San Buenaventura, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Bartolomé de Boloña, Santiago de Verace, Gertrudis de Efta, San Bernardino de Siena. Menciono los nombres simplemente para ver un testimonio, casi podríamos decir, apabullante de la misma idea. Todavía más favorables y más teológicamente argumentativos van a ser los autores postridentinos como Pedro Canicio, Francisco Suárez e incluso Roberto Bellarmino. En algún ejemplo antiasuncionista del periodo posterior, Luis Sebastien Tillemont a finales del siglo XVII. Escuchemos un ejemplo de estos testimonios en la primera homilía de la Dormición de Juan Damasceno. ¿Cómo llamaremos entonces a este misterio que te envuelve? ¿Muerte? Pero aun si tu alma santísima y beata se separa, como exige la naturaleza, de tu cuerpo felicísimo y puro, y el cuerpo es entregado a una sepultura como todos los demás, no obstante, no permaneció en la muerte y no fue descompuesto por la corrupción, a la que conservó intacta su virginidad durante el parto, después de la muerte su cuerpo fue custodiado sin corrupción y fue trasladado a una morada más noble y divina, no sujeta a la muerte, sino destinada a durar por los siglos de los siglos.
En el periodo inmediatamente previo a la definición, ya lo estudiábamos en la parte histórica de nuestro curso, se da una creciente piedad mariológica, iniciada de alguna manera con la definición de la Inmaculada y que va a seguir con creciente entusiasmo desde las apariciones de la Virgen en Lourdes y que se prolongan en la línea que lleva a Lumen Gentium, como ya lo estudiamos. Hay que destacar una carta del Papa Pío XII en 1946 y en este mismo año la defensa en una discusión pública en la Universidad Gregoriana, llevada a cabo curiosamente el 12 de diciembre de parte del teólogo Quadrio. El tema es: ¿se puede o no se puede definir esta verdad como dogma, como elemento de certeza de fe? Hay que decir que aunque en esta presentación se manejan argumentos más bien deductivos, el camino va a llevar a reconocer más una beta inductiva. De hecho, aquí hay metodológicamente una gran dificultad. Si nosotros hablamos de la Asunción de María, estamos hablando de un hecho histórico y resulta sumamente complejo pretender hacer una conclusión histórica a partir de puros principios. La principal dificultad teológica que enfrenta la definición es el tema de la muerte. No es tanto si estamos convencidos de que María se encuentra en cuerpo y alma en la presencia de Dios, sino más bien si antes de que ocurriera esta asunción podemos hablar de que ella murió o no murió. Algunos argumentan desde el hecho de que el pecado es la causa de la muerte. Si no hubiera pecado, no habría tampoco muerte. Entonces, si María no tuvo pecado, habría que afirmar que no estuvo sometida a la muerte. El tránsito sería inmediato, el tránsito automático, como se llama. Pero a esta revisión le añadimos una dificultad teológica más grave. Tampoco Cristo pecó y sin embargo de Cristo hablamos claramente de un tiempo concreto que pasa su cuerpo en el sepulcro. A todo esto añadimos la información empírica. No tenemos datos corroborables históricamente para ahondar en este misterio. Se entiende así que cuando se lleva a cabo la consulta, tanto teológica como magisterial, y al mismo tiempo de lo que el pueblo de Dios entendía, las consultas que se hicieron previas a la definición, sobre la idea de si María murió o no murió, prácticamente llegamos a un empate. La mitad proclama que María murió y después de morir se lleva a cabo en su cuerpo, ciertamente sin corrupción, una transformación semejante a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o bien otros autores que van a decir que en el momento mismo de su muerte se llevó a cabo este tránsito. Podemos decir que esta indefinición de este punto bloqueaba una definición categórica a la hora de hacer la definición. ¿Cómo resuelve entonces la definición dogmática este punto? Lo salta. Se va a dedicar exclusivamente a definir aquello que se considera certeza de fe. Sobre el punto específico en el que hay división, el documento no se pronuncia. Es un hecho que la definición no depende de los fundamentos bíblicos, sino más bien del entramado de estos temas bíblicos con otros datos de la tradición, de la liturgia y de la piedad popular. También reflexionado todo de una manera racional y vinculado además con los otros títulos marianos. Aparece así la definición del Papa Pío XII: por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y nuestra, proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Hagamos algunos comentarios sobre la definición. Ya explicamos cuando hablamos de la Inmaculada Concepción el carácter de esta definición dogmática. También ya aparecía: proclamamos, declaramos y definimos.
la idea misma de que es un acto del Papa que está reconociendo como presente en la divina revelación este dato, como quiera que esto se haya dado. Observo, en primer lugar, cómo se integran previamente los otros tres dogmas. ¿Quién es el sujeto del que se afirma este misterio? María, pero es llamada la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María. Claramente, la maternidad divina, la virginidad perpetua y la Inmaculada Concepción se incluyen en esta definición. La Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Fue asunta. A diferencia de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de quien se afirma el dirigirse al cielo por su propio poder, en el caso de María, el llamarla asunta implica que es por la fuerza y el amor de Dios que es llevada a la presencia de Dios. No es el resultado de su propio mérito o fuerza, sino es un auténtico privilegio, en el sentido que ya hemos discutido previamente. Ella fue asunta en cuerpo y alma. Esto es importante señalarlo por una discusión que mencionaré inmediatamente a continuación. En cuerpo y alma. Nosotros, en la congruencia de las explicaciones dogmáticas, afirmamos, por ejemplo, Pedro y Pablo están en la presencia de Dios. Los santos gozan de la visión de Dios. No es el momento para entrar en todas las complicaciones escatológicas de este dato. Lo cierto es que están en alma, no con su cuerpo histórico. Tan es así que en los casos de muchísimos santos contamos con sus restos, que son reliquias. Esto nos informa de algo que ocurrió exclusivamente en María. En María, incluyendo no solo su principio espiritual, personal, de identidad, que es el alma, sino también el cuerpo, en cuerpo y alma. Y luego, ¿a dónde? A la gloria celestial. Está en la presencia de Dios, en esa realidad gloriosa que podemos comparar con el cuerpo glorioso de Cristo. Esto nos llevaría también, de hecho, a una explicación teológica. No estamos hablando de que María se confunda con Dios. María siempre es criatura, sigue siendo criatura, pero de alguna manera el orden creado queda incorporado desde su condición creada a una participación singular de la vitalidad de Dios, donde se resuelve, por último, en la definición dogmática, el tema de la muerte, es en la expresión cumplido el curso de su vida terrestre. Se afirma la asunción de María, pero no se toma una decisión sobre si María murió o no. Simplemente se dice que su vida terrestre cumplió su curso. No se entra en el tema debatido, el tema queda abierto y por lo tanto puede considerarse legítimo desde el punto de vista teológico tanto afirmar que María murió o no murió, siempre y cuando no pretendamos hacer de eso una afirmación dogmática. No está incluido en la afirmación dogmática. Sea que haya muerto o que no haya muerto, en cualquiera de las dos situaciones, María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este mismo contenido lo vamos a encontrar también descrito, como lo hemos revisado en los otros dogmas, en la Constitución Lumen Gentium, en el número 68, donde leemos: Mientras tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que, glorificada ya en los cielos, en cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor. ¿Qué tenemos en esta enseñanza del Vaticano II? En primer lugar, la doctrina misma de la Asunción de María. Ella ha sido glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma. La afirmación es clara.
Pero lo notable es que este contenido dogmático sirve para iluminar un misterio de la Iglesia, de manera que en María ya se ha cumplido lo que la Iglesia está llamada a realizar en su momento escatológico, en su momento definitivo. Por otra parte, se integra a María, de modo que lo que ya ocurrió en ella sirve como luz, como principio de esperanza y de consuelo para el pueblo de Dios que sigue caminando. En ella ya se realizó lo que la Iglesia espera y al mismo tiempo ella es un signo de esperanza para la Iglesia. Podemos decir, se da una lectura eclesiológica del misterio, del dogma de la Asunción de María. Una valoración sobre la comprensión epistemológica de este dogma la hace Angelo Amato, lo cito, traduciéndolo simultáneamente, del estudio sobre si este dogma era definible, se llega a la conclusión de que el desarrollo del dogma ha ocurrido con las características de un desarrollo auténticamente histórico, en el cual cada nuevo conocimiento alcanzado se presenta a primera vista con las características de una verdadera novedad, la garantía de que no se trata de una verdad diversa de la revelada en Cristo nos viene tanto del magisterio, que certifica continuidad formal de la autoridad de la Iglesia de hoy con la Iglesia apostólica, como de la teología, que en cuanto fides querens intellectum pone en luz la continuidad de contenido entre la predicación actual y la predicación apostólica. En el siglo XX se dio una propuesta teológica de parte de Karl Rahner que quiso explicar la Asunción de María como un hecho dogmático, cierto, pero que no constituiría en sentido estricto una excepción, sino la regla común, lo que ocurre a todos los bienaventurados. Claro, para explicar esto habría que entrar a toda la manera como Rahner entiende el momento de la bienaventuranza y la referencia al cuerpo cósmico. No voy a hacer en este momento referencia a ello, pero digamos que para él el planteamiento teológico es lo que ocurrió con María es en realidad lo que ocurre con todos los bienaventurados, que de alguna manera en el momento de pasar a la gloria dejan de estar sujetos al tiempo y al espacio. Quisiera leer un fragmento de su obra sobre el sentido del dogma de la Asunción, en Escritos de Teología 1. Disculpen, es un texto complejo, típicamente rahneriano, pero nos permite hacer una observación sobre él. Dice Rahner: la asunción de María al cielo es ciertamente un privilegio de la Virgen, en cuanto que ella, a causa de su maternidad divina y de su posición extraordinaria en la historia de salvación, tiene un derecho especial a esta asunción. Puede hablarse también de privilegio especial porque la diferencia temporal entre la muerte y la glorificación del cuerpo fue, en el caso de María, sin duda alguna, más corta que en aquellos santos de Mateo 27, 52 y siguientes que ya habían visto la corrupción. Pero la asunción no es un privilegio en el sentido de que sólo haya sido concedida a María, o como si real y propiamente fuese la anticipación de una consumación que bajo cualquier aspecto y en cualquier caso sólo podría acaecer propiamente más tarde. No. La salvación ha llegado ya en su historia a un punto tal que a partir de la resurrección es completamente normal, lo que no significa general, la existencia de hombres en los que el pecado y la muerte han sido ya definitivamente superados. Más allá de entrar a una discusión sobre este punto, me concentro en notar la respuesta que la Congregación para la Doctrina de la Fe dio claramente a propósito de este tipo de intervenciones en su documento Recensores Episcoporum de 1979, donde dice: la Iglesia, en su enseñanza sobre la condición del hombre después de la muerte, excluye toda explicación que quite sentido a la asunción de la Virgen María en lo que tiene de único, o sea, el hecho de que la glorificación corpórea de la Virgen es la anticipación de la glorificación reservada a todos los elegidos.
claramente es una respuesta al planteamiento de Rahner. Concluyo nuestra revisión del dogma de la Asunción con dos observaciones. La primera de carácter más histórico y la segunda de un carácter de congruencia teológica con los temas que veremos al final de nuestro curso. Lo histórico es simplemente una observación, no tiene pretensiones perentorias de definir nada, pero me parece un interesante dato arqueológico. En 1972 hubo una inundación en la iglesia de la tumba de la Virgen, ahí cerca de Getsemaní. Y después de esa inundación se llevaron a cabo importantes excavaciones que pusieron a la luz diversos estratos de construcción, desde tiempos de Teodosio a finales del siglo IV, a tiempos de Mauricio a finales del siglo VI y finalmente lo superior en tiempos de las cruzadas. Ciertamente el lugar es un cuarto excavado en roca, pero lo más notable es que este lugar, que se conserva como un testimonio de lo que se llamaría el espacio de la dormición de María o de la tumba de la Virgen, corresponde muy precisamente a las descripciones del texto Transitus Virginis al que hacíamos referencia previamente, donde se describen 3 cámaras sepulcrales y la tumba nueva. Lo que ese texto describe arqueológicamente corresponde con el lugar que en las afueras de Jerusalén antigua se conservó como el lugar de la tumba de María. Ciertamente es un dato interesante. La pregunta es ¿por qué no se le dio tanto realce desde la antigüedad a ese lugar? Pues la razón es muy sencilla. Como se trataba de un texto y de un ambiente más bien judeocristiano, y lo que se había impuesto posteriormente era la ortodoxia o el primer catolicismo, esto nos llevaría a la idea de que hubo un descuido de las tradiciones judeocristianas. Sin embargo, habría que decir que sería de lo más normal imaginar que María terminó sus días en un ambiente de judeocristianismo. Como más tarde fueron llamados cismáticos, ya no se tuvo tanto interés en ello. No deja de ser un dato interesante. La segunda observación mira a la congruencia del dogma de la Asunción con otra cuestión. Me refiero a las apariciones marianas. Esto va a ser ya un tema que abordaremos en nuestro próximo encuentro, pero aquí lo observamos. Si nosotros decimos que se dan apariciones marianas, estas apariciones están en perfecta sintonía con la idea de que María está en cuerpo y alma en la presencia de Dios de manera gloriosa. Es decir, podríamos decir que la asunción de María es una especie de condición de posibilidad de las apariciones marianas tal como se han conocido en la historia. Bueno, con esto terminamos nuestro acercamiento teológico al dogma de la Asunción. Más adelante haremos una síntesis de cómo estos elementos de los dogmas marianos se encuentran presentes en la imagen y en la narración del acontecimiento de Guadalupe, y en segundo lugar procederemos a la teología de dos cuestiones que son para nosotros importantes: la cuestión de las apariciones marianas y las apariciones en general, de la posibilidad de las apariciones, y en segundo lugar del lugar de la religiosidad popular y de la piedad popular en lo que se refiere a la comprensión teológico-dogmática del misterio de María. De esta manera concluimos todo el bloque de los dogmas marianos.